Lucrecia surge en el momento en el que una amiga de cerca de 50 años se queda sin trabajo, se queda sin casa y yo la acojo una temporada en casa. Veo su rutina, veo cómo llama cada día a un montón de anuncios de trabajo y de escuchar esas conversaciones que muchas veces rayaban el absurdo. Pienso que es algo interesante en este momento actual de poder contar. Que una realidad que no es una realidad paralela, sino que es la realidad que nos encontramos a día, mujeres que, como Lucrecia, que pasan los 45 años, se encuentran que están fuera de la sociedad porque la sociedad no les da un espacio para ser recogidas. Bueno, yo empiezo a contarle el proyecto cada vez a más personas, ¿no? Y me doy cuenta de que conecta mucho con muchas mujeres, con muchos colectivos, con muchas asociaciones que empiezan a interesarse por el proyecto. Lucrecia es la mujer de cerca de 50 años que representa tanto a la actriz que se ve con el problema de falta de trabajo, de falta de oportunidades a la hora de tener papeles en el cine, sobre todo protagonista, y también a esa mujer anónima, esa mujer ama de casa o cualquier mujer de esa edad que se ve con el problema de poder encontrar un trabajo. A mí me parecía que Lucrecia era un trabajo que tenía muchas capas y muchas posibilidades para trabajar muchos temas. Temas relacionados, por un lado, con la sensibilización y la formación en materia de género, de los roles que se tienen o que tiene la sociedad en cuanto a la mujer y en cuanto a la mujer madura. Viendo Lucrecia, creo que es una herramienta imprescindible para hablar de lo oculto, para hablar de lo que en las tertulias no se habla, para hablar de lo que no se habla en las familias, para lo que no se habla en los colegios. Y espero que sea una herramienta que se pueda utilizar, divulgar y que nos lleve a una reflexión. Yo creo, sin duda, la colaboración con Lucrecia viene porque invita a esa reflexión a la que la sociedad en general está acostumbrada a no realizar.